Una ideología es un cuerpo de ideas cerrado sobre sí mismo, que pretende dar una explicación del universo, o sea, una explicación de todas las cosas. Parte de un principio básico falso y entonces lo que hace ese principio básico falso tiene que ser aceptado por el pueblo, aceptado por la gente sin razonarlo, porque si lo razonara se daría cuenta de dónde está la falsedad. Entonces, una vez aceptado ese principio básico falso, estamos como presos en una cárcel de la que no podemos salir, porque después lo que hace el ideólogo es seguir razonando de manera lógica y lleva la ideología hasta las últimas consecuencias. Pongo un ejemplo para que se entienda, es decir, esto es un cuerpo de ideas cerrado que pretende dar una explicación de todas las cosas, que parte de un principio básico falso y que va razonando lógicamente de manera tal que lleva la ideología hasta las últimas consecuencias. Y si yo no critico ese principio básico falso, quedo como preso en una cárcel y no puedo salir de la ideología, y la ideología me va llevando a donde yo no quiero llegar. Pongo un ejemplo para que se entienda. ¿El nazismo es una ideología, sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, estamos totalmente de acuerdo. ¿Cuál era el presupuesto básico del nazismo? Para que entendamos todo esto. Bueno, el presupuesto básico del nazismo es que una noche el tío Adolfo se comunicó con el pueblo alemán por radio, no había televisión en ese momento, entonces hace una cadena de radiodifusión y le dice al pueblo alemán: la raza alemana es la raza superior. Terminó el discurso, entonces los alemanes se van a su casa o están en su casa, qué sé yo, y empiezan a discutir, van a cenar, en la cena discuten: che, el tío Adolfo tendrá razón, no tendrá razón, somos la raza superior, no somos la raza superior. Entonces empezaron a discutir. Dicen, bueno, a ver, nuestros músicos, ¿quiénes son nuestros músicos? Bueno, nuestros músicos son Brahms, Wagner, Beethoven, Bach. Sí, tenemos los mejores músicos, o sea, no se discute. Los mejores músicos son alemanes. Nuestros filósofos, a ver, ¿quiénes son nuestros filósofos? Y bueno, nuestros filósofos son Kant, Hegel, Heidegger. Bueno, sí, son los mejores filósofos, o sea, son los mejores filósofos. Nuestros arquitectos, bueno, nuestros arquitectos hicieron Berlín, o sea, está, la verdad que sí, somos los mejores, tenemos los mejores arquitectos. Y así fueron viendo y llegaron a la conclusión los alemanes esa noche de que eran la raza superior. Se fueron a dormir y a la mañana siguiente se despertaron: che, qué importante, somos la raza superior. ¿Y qué pasó después? Claro, si el pueblo alemán es la raza superior, necesariamente todos los demás pueblos son razas inferiores. ¿Sí o no? Sí. Sí, son razas inferiores los demás. Pero además no son todos igualmente inferiores, porque si fueran igualmente inferiores existían dos pueblos, el pueblo alemán y el resto del mundo. ¿Sí o no? Sí, o sea que son distintos. Entonces unos son más inferiores que otros. ¿Sí o no? Uno tiene que ser más inferior de otro. Y los más inferiores de todos casi que son una porquería. Entre nosotros, digamos, no se lo podemos decir, pero entre nosotros son tan inferiores en realidad. Lo que tendrían que hacer esos pueblos muy inferiores es trabajar y darle de comer a los alemanes para que los alemanes, con su genio, puedan beneficiar a toda la humanidad, ¿sí o no? Y lógico, obvio que sí. Bueno, de ahí a los campos de exterminio estamos a un paso. ¿Se entiende lo que es una ideología? Un principio básico falso, la gente lo acepta sin razonarlo, y una vez que lo acepta, el ideólogo va bombardeando y nos va llevando a donde no queríamos llegar. Todo en beneficio del ideólogo y en perjuicio nuestro. Este chiste le costó a la humanidad 50 millones de muertos. O sea, pequeña pavada la ideología. Bien, ¿está respondida la primera pregunta, que es una ideología? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se difunden las ideologías modernamente? En realidad, Hitler, o mejor dicho, su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, es el que enseñó a difundir las ideologías, porque en realidad ha sido un genio del mal, pero un genio al fin. Fíjense, Hitler llega al poder en 1933, en 1939, 6 años después, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y en 1945 Hitler se suicida en el búnker de la Cancillería y se acaba el nazismo. O sea, en 12 años, miren el lío que armó, una guerra mundial, 50 millones de muertos. Evidentemente, el que difundió la ideología nazi era un genio siniestro, un genio del mal, pero realmente
le enseñó a los que vinieron después cómo hay que hacer para difundir una ideología. Entonces, ¿cómo hizo Hitler? ¿Cómo hizo Goebbels para difundir la ideología nazi? ¿Y cómo se está haciendo ahora? Es más o menos el mismo esquema. Es un esquema de pinzas, o sea, tiene como dos brazos que convergen y llevan al mismo resultado. Un brazo es el sistema educativo formal. El sistema educativo formal son las escuelas, las academias, las universidades, o sea, todo el lugar que uno va a estudiar y le dan un título con validez. Ese es el sistema educativo formal. ¿Está claro? El otro brazo, el otro tentáculo es el llamado sistema educativo no formal. ¿Cuál es el sistema educativo no formal? El sistema educativo no formal son los medios de comunicación. No. Ahora vamos a explicar. Ahora explico un poco. ¿Qué es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es, tengo un aparato, otro aparato, por ejemplo un teléfono. Tengo un teléfono, otro teléfono, un cablecito al medio o un satélite arriba, marco un número y me comunico con otra persona. Che, ¿vas a ir a la charla esta de ideología de género? No, me parece un tema muy aburrido, no voy a ir, qué sé yo. Bueno, la gente se pone en comunicación, ¿verdad? No, sí, pero vení, la verdad que vale la pena, qué sé yo. Bueno, no sé, se ponen, hablan. ¿Es un medio de comunicación, sí o no? Sí. Sí. ¿La televisión es un medio de comunicación? Sí. ¿Ustedes le hablan al televisor? Entonces no es medio de comunicación. ¿Con quién se comunican cuando prenden la televisión? La televisión es un medio de propaganda. Propaga ideas que ustedes reciben y esas ideas pueden ser buenas o pueden ser malas. Ustedes no saben qué idea le van a propagar. ¿Se entiende? La televisión es un medio de propaganda, la radio es un medio de propaganda, el cine es un medio de propaganda, el teatro es un medio de propaganda, los diarios son medio de propaganda, los periódicos son medio de propaganda, las revistas son medio de propaganda. Porque ustedes reciben ideas, pero no las pueden contrastar o no pueden dialogar con la otra parte. Solo reciben, son unidireccionales, van en una dirección. Entonces, esos son medios de propaganda. Entonces, ¿qué hizo Hitler? ¿Y qué hacen los ideólogos modernos? Manejan lo mejor que puedan, controlan lo mejor que puedan el sistema educativo formal y el sistema educativo no formal o medios de propaganda. Esto grábenselo para toda la cosecha, porque si ustedes piensan que la televisión es un medio de comunicación es algo bueno, con lo cual van a prender el televisor y van a estar cruditos mirando y tragándose las ideas que le mandan, porque precisamente como es algo bueno, lo que es el televisor es algo bueno, entonces todas las ideas que les larga el televisor, ustedes las reciben sin razonarlas. Si ustedes están convencidos que el televisor es un medio de propaganda y que les va a propagar ideas que ustedes no saben si están de acuerdo o no, si les van a gustar o no, si les van a servir o les van a lavar el cerebro, entonces cada vez que prendan el televisor lo van a hacer con prevención, con espíritu crítico. No sé, voy a ver con qué me vienen. Y cuando algo les suene mal, ¿qué van a hacer? Cambian de canal o apagan el televisor. En cambio, si van crudos, se van tragando todo lo que les van metiendo. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué hizo Hitler y qué hacen los modernos ideólogos? Lo que hizo Hitler fue que tenía el control absoluto del sistema educativo formal. O sea, las escuelas, él determinaba todo lo que hacían. No solo eso, sino que además cuando los chicos terminaban las clases, los obligaban a ir a las juventudes hitlerianas. Con lo cual, los chicos terminaban doble turno de clase, terminan a las 5 de la tarde, se iban a las juventudes hitlerianas, llegaban a las 9 de la noche a su casa, cenaban y se iban a dormir porque estaban fundidos. Con eso cortaba todo diálogo con la familia. Entonces, ¿quién educaba a los niños alemanes en la época del nazismo? El tío Adolfo. El tío Adolfo los educaba. Nada más, porque la familia, los padres no intervenían, no existían. Lo único que hacían era darle de comer, le lavaban la ropa y chao. O sea, los llevaban a la escuela o no sé, pero digo, no intervenían. Sistema educativo formal. ¿Cómo es el sistema educativo formal en el Perú? El sistema educativo formal en el Perú es que hay un señor que se llama Presidente de la República, tiene otro señor que se llama Ministro de Educación, que determinan todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que estudiar, cuáles son los planes de estudio, cuáles son
cuál es la bibliografía, que capacita a los docentes y los autoriza para dar clases, o si no le gusta, no los autoriza a dar clases. ¿Y existen escuelas privadas en el Perú? Sí. ¿Las escuelas privadas en el Perú pueden enseñar otra cosa que no sea la que dice el Ministerio? No. Entonces, ¿quién maneja el sistema educativo formal en el Perú? Ojo, yo soy argentino, no me voy a meter ni con el presidente de la República ni con el ministro de Educación, a quienes no conozco ni tengo nada a favor ni nada en contra de ellos. Pero el sistema es un sistema por el cual quien sea el presidente de la República, quien sea el ministro de Educación que responde al presidente, va a manejar, va a controlar el sistema educativo, totalmente el sistema educativo del Perú. En otros países esto no es así. Yo vengo de la Argentina, en la Argentina no es así. Es un país federal, tenemos 24 provincias, cada provincia tiene su sistema educativo. Con lo cual, el ministro de Educación de la Nación puede decir lo que quiera, pero no hay ninguna escuela nacional. En la provincia de Córdoba, que es la segunda del país, existen solo 2 escuelas nacionales en toda la provincia, o sea, nada. Son las provincias las que determinan, hacen los programas, capacitan a los docentes, los autorizan, y además se respeta la educación privada, o sea que la educación privada puede tener un ideario educativo diferente con programas diferentes a los que la provincia digamos, aprobó para sus propias escuelas. O sea que hay mucha mayor libertad de enseñanza. De todas maneras, bueno, esto es de Argentina. En Perú, la situación concreta es que el sistema educativo formal está en manos del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa con el sistema educativo no formal? En la época de Hitler, él tenía el control absoluto. No existía la televisión, pero tenía el control de la radio, tenía el control de la prensa escrita, y por lo tanto tenía el control absoluto de los medios no formales de educación. Al tener los medios, en Perú, los medios de educación no formales no están en las manos de nadie, la totalidad. O sea, hay parte que es del Estado directamente, otra parte será indirectamente. El Estado puede influir mucho con presiones impositivas, por ejemplo, inspecciones de derecho laboral, una serie de cosas puede presionar, el Estado puede presionar a los medios hasta cierto punto. Pero no es el dueño absoluto como era en la época de Hitler. ¿Está claro? Bien. Entonces, cualquier ideólogo que maneje el sistema educativo formal y el no formal, aunque no sea al 100%, sino un manejo importante, lo que utiliza son técnicas de lavado de cerebro, donde se le lava el cerebro a la gente para poder imponer la ideología. Bien, esas técnicas se hacen en base a lo que se llama manipulación del lenguaje. Son técnicas que están perfectamente estudiadas, donde se manipulan determinadas palabras y a través de esa manipulación de esas palabras se hace que la gente repita la misma palabra con otro contenido. Lo explico en forma muy sencillita, pero en realidad esto técnicamente tiene versiones en formato para el cine, otro formato para el teatro, otro formato para la televisión, otro para los medios gráficos y otro para la radio. Y además hay combinaciones de todos estos tipos de medios no formales. Y lo mismo con la escuela, o sea, se puede utilizar la escuela para hacer este tipo de manipulación del lenguaje. La manipulación del lenguaje consiste en esto. Yo tengo una palabra que en el lenguaje común tiene un significado concreto, yo esa palabra empiezo a utilizarla en parte con el sentido común y tradicional de esa palabra y en parte sutilmente le voy cambiando el significado. Llega un momento, sigo bombardeando con los medios educativos formales y no formales, cada vez más con la vieja palabra y el nuevo contenido, y llega un momento que la gente empieza a repetir la misma palabra con el nuevo contenido y ahí ya tiene lavado el cerebro. Este proceso lógicamente dura varios años. ¿Se entiende? Bien. No se puede usar cualquier palabra. Las palabras que se utilizan para la manipulación del lenguaje están muy estudiadas. Entonces, hay 3 tipos de palabras. En lógica, si uno estudia en lógica, hay 3 tipos de palabras. Esto es muy importante porque esto ya me va separando el campo. Hay un solo de estos 3 tipos de palabras que me sirve para manipular el lenguaje, los otros 2 no. Explico un poco.
Primer tipo de palabras son las palabras unívocas. Palabra unívoca es aquella palabra que tiene un único significado, acá y en la China. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes la palabra cheque, un cheque es una orden de pago en Perú, Argentina, Japón, China, Inglaterra, Estados Unidos, donde quieran, hasta en la luna. Cheque es una orden de pago, no tiene otro significado esa palabra. Claro, yo no puedo manipular a nadie si la palabra tiene un único significado, no, es muy difícil convencerle a la gente que ahora los cheques son aviones, es medio complicado, esa palabra no sirve. Hay otro tipo de palabras que se llaman palabras análogas. Las palabras análogas son aquellas palabras donde hay un significado pleno de la palabra y después significados parciales, que van participando parcialmente de la plenitud de esa palabra. Por ejemplo, si yo digo la palabra inteligencia, el significado pleno es la inteligencia divina. El que lo sabe todo, la sabiduría infinita, es Dios. Entonces, inteligente, Dios. Pero también podemos hablar de la inteligencia angélica. Los ángeles tienen inteligencia, participan en parte de la inteligencia divina y por lo tanto son inteligentes. No al nivel de Dios, pero son inteligentes. Los seres humanos también somos inteligentes, participamos menos que los ángeles, pero también participamos de la inteligencia divina, ¿verdad? También se habla de la inteligencia animal. Este perro, este caballo, qué inteligentes que son. No son propiamente inteligentes, pero conocen al dueño de tal manera que uno dice, realmente me adivina. Yo soy un gringo del campo, criado en el campo. A los 4 años no sabía ni leer ni escribir, pero sabía andar a caballo. Y hay caballos que saben lo que, antes que vos le digas lo que tienen que hacer, ya lo está haciendo. O sea, es así, parecen inteligentes. Se habla de inteligencia artificial, ¿verdad? Los robots, las computadoras, qué sé yo, no son inteligentes. Pero se entiende, hay un significado pleno y otro significado menor, digamos, de menor entidad, pero el significado es similar. Tampoco sirve para manipular el lenguaje, porque sigue habiendo un significado análogo, un significado parecido. Tampoco me sirve. ¿Cuál es el tercer tipo de palabras? El tercer tipo de palabras que existe son las palabras equívocas. Las palabras equívocas, ¿cuáles son? Y son palabras que la misma palabra tiene varios significados que no tienen ninguna relación uno con otro. No tiene nada que ver. Por ejemplo, si yo les digo la palabra vela, ustedes no saben para dónde estoy rumbeando. Porque, bueno, Monseñor debe estar pensando en la vela de la iglesia. Alguno que le guste navegar está pensando en la vela del barco, ¿verdad? Otro se está acordando que tiene que rendir un examen mañana y que va a pasar la noche en vela, porque va a tener que estar estudiando. Bueno, si yo le digo vela, si yo le digo nada más que vela, ustedes no tienen ni idea de a qué me estoy refiriendo. Si digo la oración completa, por supuesto que ustedes entienden por el sentido, por el contexto, se entiende a qué tipo de vela me estoy refiriendo. Pero claro, estas palabras son especiales para manipular el lenguaje, porque son palabras equívocas, ¿ya? El desconcierto viene de entrada. ¿Está claro? Bien. ¿Cuál sería la palabra equívoca para difundir la ideología de género? ¿Cuál se imaginan ustedes que es? Género, efectivamente, esa es la palabra. ¿Y por qué? Y, a ver, veamos un poquito. ¿Género qué es género? Una tela. Una tela es un género. ¿Sí o no? Y también hablamos del género humano. Sí, ¿qué tiene que ver con la tela, el género humano? Nada. Si estudiamos lenguaje, o si estudiamos las lenguas, existe palabras, todas las palabras tienen un género, que puede ser masculino, puede ser femenino. En algunos idiomas también tienen género neutro, otros idiomas no, solo masculino o femenino. Pero por ejemplo, ¿esto qué es? Un micrófono, género masculino. Sí. ¿Esto qué es? Papel, una hoja. Género femenino. Bueno, explíquenme qué tiene que ver esto con un hombre y qué tiene que ver esto con una mujer. Si alguno me logra explicar, no tiene nada. O sea que hay una atribución de masculinidad y de feminidad arbitraria. ¿Sí o no? Sí. Bien. Bueno, ya nos vamos acercando. Ya nos vamos acercando. Pero hay más. La misma realidad
O sea, la misma cosa podría ser masculina, femenina o neutra, depende del idioma. Y es la misma realidad. Entonces, por ejemplo, la sangre, ¿qué género tiene? Femenino. Femenino, en castellano. Sí. Y el sangue en italiano es masculino. De voto en inglés es neutro. O sea, la misma cosa puede ser masculina, femenina o neutra, dependiendo únicamente del contexto cultural, porque el idioma es el contexto cultural, nada más. Bueno, ya estamos muy metidos en la ideología de género, me parece que ya ¿podemos dar por respondida la segunda pregunta? ¿Cómo se difunden las ideologías? ¿Está respondida la segunda pregunta? Pues avanzamos a la tercera, que es la ideología de género. Ya, los prolegómenos están bastante claritos, pero vamos a avanzar más. ¿Qué es la ideología de género? Decíamos que toda ideología tiene un presupuesto básico falso. Entonces yo quiero saber qué es en concreto esa ideología. Lo que tengo que hacer es saber qué es, si se me permite la expresión, qué cuernos es ese principio básico falso. Si yo sé qué cuernos es ese principio básico falso, ya entiendo la ideología. Y además puedo criticar la ideología. Si yo conozco bien el principio básico falso, puedo criticar la ideología de dos maneras. Una manera es una crítica del principio básico, es decir, esto desde el punto de vista teológico está equivocado por tal cosa, desde el punto de vista filosófico está equivocado por esto, desde el punto de vista jurídico o sociológico, psicológico, lo que sea, está equivocado por esto. Es una manera, una crítica racional y exhaustiva. Pero yo voy a hacer una picardía, como tengo poco tiempo, voy a hacer una picardía, que no es hacer esa crítica agotadora, sino hacer una crítica más fulminante, que es simplemente, como decíamos que la ideología parte de un principio básico falso y la va llevando hasta las últimas consecuencias, yo lo que voy a hacer es, explico el principio básico falso y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Entonces, llevándolo hasta las últimas consecuencias, si esas consecuencias son ridículas, absurdas, injustas, perversas, etcétera, etcétera, la ideología es falsa. Si esas conclusiones son lógicas, bárbaras, buenísimas, etcétera, bueno, eso no es una ideología, es una descripción de la realidad. ¿Estamos? Sí. Ese es el camino. Entonces, esos son tercera y cuarta pregunta. Vamos a la tercera, para ser ordenaditos. ¿Qué dice que es la ideología de género? ¿Cuál es el presupuesto básico falso, entonces, de la ideología de género? El presupuesto básico falso de la ideología de género son dos oraciones unidas por un punto seguido. Dos oraciones unidas por un punto seguido. La primera oración, si la miramos con mucho cariño, podemos decir, está bien, estoy de acuerdo. Punto seguido, la segunda oración, no hay con qué ponerse de acuerdo. O sea, ahí está la trampa. En la segunda oración tenemos la trampa. Bien, entonces voy a decir, la primera oración dice que el sexo es el aspecto biológico del ser humano y por lo tanto solo podemos ser varón o mujer. Punto. Mirado con cariño puedo decir estoy de acuerdo. Porque efectivamente, biológicamente, solo podemos ser varón o mujer. Lo que pasa es que el sexo, la sexualidad humana, trasciende lo biológico. Es un constitutivo de la persona, es parte de la persona. Toda nuestra persona es sexuada, no solo lo biológico. Es sexuada también nuestra psiquis y es sexuado también nuestro espíritu. Con lo cual la persona es la sexuada, no el cuerpo. ¿Se entiende? Entonces, no es correcto decir que el sexo es el aspecto biológico del ser humano. Eso no es correcto. Pero puede ser reductivamente, lo puedo decir, es cierto. Y es cierto además que biológicamente solo podemos ser varones o mujeres. Todos nosotros tenemos millones y millones de células, todas nuestras células son sexuadas, todas mis células son XY porque soy varón, todas las células de las mujeres son XX porque son mujeres. Y entonces no podemos cambiar. Si yo quisiera cambiar y transformarme en mujer, tendría que cambiar todas mis células y seguramente me muera en el proceso. Seguramente. No llegue a cambiar todas, que a mitad camino, difunto. Entonces se le va a complicar, bueno, no sé cómo van a hacer para llevar el cadáver para mi casa, ¿no? Para que me velen en casa, me van a tener que velar acá. ¿Sí? Bueno, o sea, se entiende. Bien, entonces, el sexo es el aspecto biológico del ser humano y por tanto solo podemos ser varón o mujer. Mirado con mucho cariño, podemos decir, bueno, hasta acá podemos seguir conversando. No es del todo preciso, pero podemos seguir conversando. Punto seguido. Acá viene la trampa, paren las antenas.
el género es el sexo construido social o culturalmente. ¿Lo escucharon o no lo escucharon? Sí, ¿no? Acá hay un montón que no lo escucharon. No lo escucharon. El género es el sexo construido social o culturalmente. ¿Qué quieren decir con esto? Yo cuando a mí me hablan de la construcción estoy pensando en un ladrillo, otro ladrillo, cal, cemento, un albañil, y que no se arrime ninguno a querer construirme el sexo porque lo voy a boxear. O sea, no. ¿De qué estamos hablando? Construir el sexo. O sea, esto es absurdo. Es absurdo. Entonces me están diciendo una cosa absurda, me están tomando de tonto. Es decir, ¿de qué me están hablando? Bueno, la ideología tiene que decir algunas cosas que no se comprendan, porque si se comprendieran bien, entonces la gente no lo aceptaría. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hablar, decir que el género es el sexo construido social o culturalmente? Me tengo que poner unos anteojitos, poner cara de intelectual y decirlo con voz finita, ¿no? Y entonces, y todo el mundo lo repite, porque ese es no, es moderno, es nuevo, todo el mundo lo dice y lo repetimos, que es lo que quiere el ideólogo, ¿sí o no? Estamos repitiendo esto. Un montón de ustedes me dijeron que habían escuchado la frase, con lo cual alguien se la dijo, alguien la viene repitiendo, porque si no, tantos no lo hubieran escuchado. Lo escuchó uno, bueno, está bien, qué sé yo, pero si lo escucharon un montón, alguien lo difunde. Entonces, ¿qué quieren decir? Porque no se entiende esto, el género es el sexo construido social o culturalmente. Entonces, ¿qué quieren decir los autores estos? ¿Qué están queriendo decir? Lo que están queriendo decir es esto, muy sencillo. Existirían en el ser humano estaría como partido en dos. Un aspecto es el biológico, por eso la primera frase, y el aspecto biológico del ser humano es irreversible, porque efectivamente, biológicamente, por lo que hemos visto, es absolutamente irreversible. Pero existiría un sexo psicológico que no tiene absolutamente ninguna relación, ni nada que ver, ni ninguna dependencia del sexo biológico, que cada uno lo puede autocrear como se le ocurre. O sea, cada uno puede inventar su sexo psicológico con autonomía absoluta, es decir, sin ningún condicionamiento, ni condicionamiento biológico, ni ningún tipo de condicionamiento. O sea, en pocas palabras, para que se entienda, yo puedo pensar, hoy puedo pensar que ser varón es esto, mañana puedo pensar que ser varón es esto. Hoy puedo pensar que ser mujer es esto, y mañana puedo pensar que ser mujer es esto. Y no solo lo puedo pensar, sino que lo puedo llevar a cabo en mi propia vida, o sea, lo puedo transformar en una realidad en mí mismo. ¿Se entiende? Porque si no sería, bueno, yo puedo imaginar, soy un poeta, pero no me sirve de nada. O sea, esto no es una cuestión de imaginación, sino que yo puedo autocrear mi propio género, con autonomía absoluta, puedo hacer lo que quiero. Para que lo entiendan bien hasta dónde quieren llegar, les cuento una anécdota que me contó un amigo psicólogo. Un amigo psicólogo que fue a un congreso internacional de psicólogos. Entonces fue un congreso internacional, se hace la cena de apertura y la gente ahí, él no conocía a nadie, era jovencito, un psicólogo joven, qué sé yo, y bueno, se juntan y había un matrimonio sueco. Entonces les toca la misma mesa, empiezan a hablar, empiezan a congeniar con el matrimonio este sueco, empieza a hablar, qué sé yo, bueno, quedan enganchados con la conversación y no acaban la conversación, entonces dicen, bueno, hagamos una cosa, mañana vamos a desayunar en la mesa tal y así seguimos la conversación, porque ha sido muy agradable, estaban los tres chochos con la conversación, les había parecido fantástico. Listo, perfecto, mañana, 7 de la mañana, nos juntamos, chum. Llega mi amigo a las 7 de la mañana, 7 y 1 minuto cae la señora, se empiezan a servir el desayuno, qué sé yo, 7:10, el marido no aparecía, 7:20 no aparecía, 7:30 no aparecía, media hora tarde. Mi amigo se preocupó, pensó que estaba mal, que había tenido un percance, no sé, alguna. Entonces le pregunta, oíme, ¿y tu esposo está indispuesto? ¿Tiene algún problema? ¿Qué le ha pasado que no viene? Ya hace media hora que estamos. Entonces la esposa dice, no te preocupes, dice, no pasa nada, no te preocupes, lo que pasa es que hoy amaneció mujer. Entonces, claro, pobrecito, ¿no? Hoy amaneció mujer. Y entonces, bueno, tiene que hacer algunos cambios, ¿no? Porque si no, nadie le va a creer.
Y entonces, claro, lo que pasa es que se estaba acomodando. Y llevó un montón de tiempo, porque no tenía la cancha de la esposa, que como es mujer se acomoda rápido. Él se ve que no tenía tanta habilidad, qué sé yo. A los 45 minutos cayó un espantapájaro vestido de mujer, qué sé yo, con peluca, pintados los labios, hablando todo medio suavecito y moviendo las manitos de otra manera, qué sé yo, no sé. Mi amigo casi se infarta, dice, estos son los tipos normales con los que yo me junto para conversar. Bueno, al margen de la anécdota, esto es lo que dicen. O sea, este matrimonio estaba absolutamente convencido de que el género es el sexo construido social y culturalmente. Y cuando viajaban los dos con dos roperos. Porque depende cómo se levanta cada mañana. Es como le dio la luna, entonces tiene que ser ropero A o ropero B. Bien, ¿se entiende? Entonces, cuando te dicen que el género es el sexo construido social o culturalmente, están diciendo esto. Ahora bien, momento, están diciendo esto y algo más. Porque uno dice, bueno, pero esto acá es una autoconstrucción. ¿Dónde está la sociedad? ¿Dónde está la cultura? No está. Hasta ahora, de lo único que he hablado hasta ahora es de una autoconstrucción de la propia sexualidad psicológica. Dice, no, lo que pasa es muy sencillo. Si cada uno piensa distinto sobre lo que es ser varón, lo que es ser mujer, lo que es la masculinidad, lo que es la feminidad, no podemos vivir en sociedad. Terminaríamos a las trompadas. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que lograr un consenso. Una vez que hay un consenso sobre qué es ser varón y sobre lo que es ser mujer, entonces ahí está la construcción cultural o social. Por lo tanto, lo que yo pienso en la masculinidad o la feminidad influye en el resto de la sociedad, lo que piensa el resto de la sociedad influye en mí. En algún momento